En este video vamos a estudiar los logaritmos. Vamos a empezar con su definición. Cuando tenemos nosotros que el logaritmo de un número en base b igual a x, entonces debe cumplirse de que este b, que se llama base, elevado al x, que llamaremos resultado, es igual al n, que llamaremos argumento. ¿Bien? Entonces, este b le llamaremos nosotros base, este n le llamaremos argumento, y aprendamos entonces de memoria esta expresión: base elevado al resultado es igual al argumento. Es muy importante que recuerdes ello. Pero, ¿qué significa un logaritmo? Vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta de que esta base no puede ser negativa, ¿listo? Esta base tiene que ser mayor que 0, y además tiene que ser distinta de 1. ¿Bien? De igual manera, el argumento, ese n, tiene que ser mayor que 0. Decíamos entonces, nos preguntábamos, ¿pero qué significa un logaritmo? Vamos a ver. Aquí tenemos el logaritmo de 8 en base 2. Yo te pregunto, ¿a qué potencia tienes que elevar 2 para que te dé 8? Bien, ¿a qué potencia tienes que elevar 2 para que te dé 8? A la 3, ¿no es cierto? 2 a la 3 sale 8. Entonces, el resultado de este logaritmo es 3. A ver, si no entendiste, seguramente con este sí. ¿A qué potencia tienes que elevar la base, que en este caso es 4, para que me dé el argumento, que es 16? ¿A cuánto tienes que elevar 4 para que te dé 16? Al cuadrado, ¿no es cierto? La respuesta vendría a ser entonces 2. Bien. Pasemos a ver entonces un ejercicio, solamente utilizando la definición. Aquí tenemos, a ver, tenemos que encontrar el valor de x en esta ecuación. Logaritmo de x más 3 en base 2 es igual a 7. Bien. Observa que la base viene a ser 2 y esto de aquí se llamaría el argumento. El argumento es x más 3. Recuerda, en la definición yo te dije, memoriza esa expresión. Base elevado al resultado es igual al argumento. Eso voy a utilizar aquí. La base es 2, la elevo al resultado, que es 7, y eso me va a dar el argumento, que es x más 3. Base elevado al resultado igual al argumento. El resto son operaciones sencillas. 2 elevado a 7 es 128 igual a x más 3. El 3 lo mando a restar al primer miembro y me sale x igual a 125. Vamos con un segundo ejercicio, a ver, básico. Aquí, observa, logaritmo de x en base 2 más 3 es igual a 7. Observa, muchos se confunden entre este ejercicio de aquí con este que hemos hecho inicialmente. Son distintos ejercicios. Bien, observa que aquí el argumento viene a ser x más 3. En cambio, en este problema, el argumento de nuestro logaritmo solamente es el x. Bien, no vas a cometer por favor el error de que base 2 elevado a 7 y lo vas a igualar a x más 3. No, estaría completamente mal. Aquí el argumento del logaritmo es x, no es todo esto. No lo es. ¿Qué tendríamos que hacer para resolver este ejercicio? En primer lugar tendríamos que este más 3 pasarlo a restar al segundo miembro. Bien, tendríamos 4. Y recién aquí aplicar entonces la propiedad fundamental de logaritmos, que dice base elevado al resultado es igual al argumento. 2 elevado a 4 igual a x. Resuelvo y me sale pues x igual a 16. Seguimos, a ver, un tercer ejercicio. Tenemos logaritmo en base 2 de logaritmo en base 3 de x más 2 igual a 2. Bien,
A ver, agarremos al logaritmo principal, que es este de aquí, y vamos a distinguir sus elementos. Ahí está la base es 2. ¿Y cuál sería el argumento de este logaritmo? El argumento de este logaritmo es todo esto de aquí. Bien, absolutamente todo esto. Lo vamos a poner, mira, de color rojo. Lo que está de color rojo, entonces, es el argumento de este logaritmo principal que está aquí. Entonces, aplicamos la propiedad fundamental de logaritmos, que dice base elevado al resultado igual al argumento. Y eso voy a colocar acá. La base, que es 2, elevado al resultado, que es 2, es igual al argumento, que lo habíamos pintado de rojito. Allí está. Bien, entonces lo voy a volver a escribir, sino que al revés nada más. 2 al cuadrado es 4 y lo estoy poniendo en la parte derecha. Y el logaritmo de x más 2 en base 3 lo estoy poniendo en la parte izquierda. Y vuelvo a aplicar aquí entonces la propiedad fundamental de logaritmos. Base elevado al resultado igual al argumento. 3 a la 4 igual a x más 2. Resuelvo esto y me sale pues x igual a 79. Vamos con un ejercicio 4. A ver, aquí tenemos un logaritmo de 9 en base x elevado al cuadrado menos 4 por logaritmo de 9 en base x más 4 igual a 0. Observarás en este problema de que se está repitiendo esta expresión, logaritmo de 9 en base x. Y aquí, logaritmo de 9 en base x. Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar es hacer un cambio de variable. A ese logaritmo de 9 en base x le voy a poner una letra, ¿ya? Le voy a poner una letra. Por ejemplo, m, ¿ya? M será el logaritmo de 9 en base x. A ver, voy a volver a escribir con ese cambio de variable. Tendría entonces m al cuadrado menos 4 por m más 4 igual a 0. Bien, y si te das cuenta, esto es una ecuación de segundo grado. Para resolverla tienes que utilizar el aspa simple, ¿verdad? Bien, voy a poner ya la factorización. Sería m menos 2 por m menos 2 igual a 0. Una vez que tenemos esto, recuerda que cada uno de los factores se igualan a 0. M menos 2 entonces igual a 0. Hallo el valor de m y me sale 2. Ya está. Pero cuidado, ¿eh? Esta no es tu respuesta. Recuerda que hemos hecho un cambio de variable, ¿no es cierto? M, ¿cuánto valía? Logaritmo de 9 en base x. Entonces lo tenemos que retornar a su valor original. En vez de m, entonces lo que debo poner es logaritmo de 9 en base x igual a 2. ¿Qué vamos a hacer acá? Fácil, vamos a aplicar la propiedad fundamental de los logaritmos, que dice la base elevado al resultado es igual al argumento. Base elevado al resultado igual al argumento. ¿Ya está? Este cuadrado pasa al otro lado con más menos, ¿no es cierto? X sería 3 y x también sería menos 3. Pero aquí vamos a desechar este valor de menos 3. ¿Por qué? Porque habíamos dicho nosotros que la base de los logaritmos no puede ser negativa, y aquí entonces me sale que x es menos 3, entonces obviamos esta respuesta porque está incumpliendo las restricciones. Nos quedamos entonces con una única respuesta, x vale 3. Veamos algunas igualdades fundamentales. Algo que yo denomino como nuestras herramientas para resolver problemas. Bien, aquí por ejemplo tenemos un logaritmo y observa, mira, la base es b y el argumento es b elevado a x. Bien, o sea que la base y el argumento son iguales, sino que el argumento está elevado a una potencia. Esto es igual a x, solamente la potencia. Bien, entonces solamente esto se cumple cuando la base y el argumento son iguales, sino que el argumento está elevado a una potencia. Veamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí logaritmo de 4 a la 6 en base 4. Entonces la base y el argumento son iguales, bien, sino que el argumento está elevado a una potencia. ¿El resultado cuánto es? 6, ¿no es cierto? A ver, un ejemplo un poquito más desarrollado. Logaritmo de 243 en base 3. ¿Cómo sería esto? A ver, todo el mundo sabe que 243 es 3 elevado a 5, ¿no es cierto? Entonces en vez de 243 le pongo 3 a la 5. Y ahora sí, recién puedo utilizar ya la propiedad, ¿no es cierto? Veo acá recién que la base es igual al argumento
y el resultado sería 5. Vamos a otra igualdad. A ver, muy similar a la anterior. Observa ahora que la base y el argumento son iguales, ¿cierto? La base y el argumento son iguales, sino que están elevados a potencias distintas, ¿no es cierto? El argumento está elevado a x y la base está elevado a y. Cuando sucede eso, entonces el resultado es directamente x entre y. Veamos ejercicios. Tenemos el logaritmo de 27 en base 9. Bien, en este momento pues no tiene nada que ver con esta propiedad, ¿cierto? Pero veamos, a ver, el 27 por ejemplo tú lo puedes poner como 3 al cubo. ¿Listo? 3 al cubo es 27. Y el 9 lo podrías poner como 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Eso es lo primero que voy a hacer, ¿ves? Entonces ahora sí, observa que la base y el argumento son iguales, sino que están elevados a potencias distintas. Bien, entonces ¿cuál sería el resultado? 3, el exponente del argumento, entre 2, el exponente de la base. Veamos otro ejercicio. Tenemos logaritmo de 3 raíz quinta de 9 en base raíz de 3. Entonces tenemos que acomodar un poco esta expresión para poder utilizar nuestra propiedad. Veamos, por ejemplo, la base que es raíz de 3 lo podríamos poner nosotros como 3 elevado a 1 medio, ¿cierto? Es un exponente fracción. De igual manera, este 9 de aquí lo he expresado como 3 al cuadrado. A partir de acá, esta raíz ya la puedo poner como exponente fracción. Sería entonces 3 elevado a 1 multiplicado por 3 elevado a 2 quintos. Bien, si tienes problemas para distinguir cómo es que coloco esta potencia, te recomiendo que revises el video de teoría de exponentes. Bien, una vez entonces que tengo, aquí observa, tenemos una multiplicación de bases iguales, por lo tanto los exponentes deben sumarse. 1 más 2 quintos, eso me sale 7 quintos. Ya está. Ahora sí, recién podríamos nosotros utilizar entonces nuestra propiedad. Bien, observa que la base y el argumento son iguales, sino que están elevados a potencias distintas. ¿A qué sería igual esto? A 7 quintos, que es el exponente del argumento, entre 1 medio, que es el exponente de la base. ¿Cómo se resuelve esta división de fracciones? Entonces multiplicamos el 7 por el 2 y ese resultado lo ponemos en el numerador. Luego 5 por 1 y ese resultado en el denominador, ¿verdad? 14 quintos es la respuesta.